Gloria a Dios. Amén. Qué bendición que podemos estar esta mañana, que nos gozamos en el Señor. Damos gloria a Dios por su amor, su fidelidad, por estar hoy en la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Cierto? Como que nos falta tiempo para saludarnos. Gracias a Dios. Dios te bendiga, hermanos. Gloria a Dios que cada uno de ustedes. Esté conmigo en el libro de los Proverbios, capítulo 3, por favor. Proverbios 3. Proverbios 3. Versículo número 9 y 10. Dice la palabra de nuestro buen Dios así. Libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 9 y verso 10. Amén. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová. ¿Sí estamos ahí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La Biblia nos recuerda que el darle a Dios es un estado de honra. Amén. Y para ellos como campesinos, hacerlo en sus cosechas, hacerlo en lo que involucraba sus alimentos, era fundamental, porque era un estado de honrar a Dios Supremo, de honrar a Jehová de los ejércitos. Amén. Y Salomón les dice a ellos, les recuerda que era necesario honrar a Jehová con los bienes. Amén. Que a veces honramos al Señor mostrando respeto con nuestras oraciones, con nuestra fe, pero también tenemos que hacerlo con nuestros bienes. Y honramos a Dios cuando lo sabemos. Porque hay tantos ataques en contra del dar, hay tantos argumentos en contra del dar. Se nos olvida que el principal argumento que tenemos a favor del dar es que Dios es generoso y que nos lo pide, ¿cierto? Que Dios no es mezquino ni escaso, Dios es generoso. Amén. Papá, gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú haces, porque tú, Señor, nos has sostenido, nos has sustentado. Hoy es una bendición muy grande para nosotros el honrarte, Señor, el dar para tu obra y tu reino, Señor. Oh Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús, te exaltamos, Señor. Amén, bendito Dios. Amén.
nuestro Dios, santo, poderoso, y le honramos a Él. Amén. Gloria a Dios. Quiero que se tomen unos minuticos conmigo. Tristemente, como les decía en los audios, tenemos un problema como iglesia a nivel nacional. Hoy más que nunca, algunos grupos al margen de la ley están citando a los pastores a reuniones donde les están diciendo que tienen que votar por X candidato, que los ampara a ellos. Yo sé que la iglesia está dividida en eso, y unos queremos por el de aquí, por el de acá. Pero cuando las cosas ya tocan la vida de las personas, creo que estamos, hermano, en medio de un problema muy grande. ¿Cuál es la labor para usted y para mí como iglesia? Tenemos que orar para todos, porque Dios guarda. La iglesia nunca puede parcializarse y perder la sensibilidad en favor de la vida de las personas. Amén. Porque cometemos un error. No, pero es que como eso son de tal lado, que les pasa. No, nunca. Cuando la iglesia pierde eso, se acabó esto. ¿Por qué? Porque el diablo ganó, porque nos llenó el corazón de odio. Por eso, como iglesia, debe reinar Cristo. Si Cristo reina, yo no me parcializo. Él piensa diferente, ella piensa diferente, pero es mi hermano. Yo lo bendigo y oro por él o por ella. Ya todos lo saben. Entonces, vamos a orar. Y ore como si usted fuera la persona. Póngase en pie un momentito. Yo sé que van a saludar a la alabanza, pero voy a pararle esto. Póngase en pie y haga de cuenta que la vida suya está en juego. Y vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos hoy, Señor, como iglesia. Nos unimos nacionalmente, Señor. Hoy Colombia, Dios, tiene una situación muy tremenda, papá. Hoy no solo pastores, hoy también hermanos, Señor, Dios mío, de muchos lugares, Señor, Dios de la gloria, Padre Santo, tienen amenazadas sus vidas, Señor, por un color político en esta nación, Dios mío. Oramos, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, por la iglesia a nivel nacional, por las diferentes personas que hoy se ven amenazadas por su libertad de pensamiento. Oramos, Dios de los cielos, para que tú guardes su vida. Oramos para que desbarates todo plan antagónico de las tinieblas. Oramos para que tú, Señor, cambies la mentalidad de muchos, Dios mío, que en este tiempo, Señor poderoso, quieren usar de violencia, quieren usar de temores, quieren usar de miedo, Dios mío, para controlar el corazón de tu pueblo, Señor. Oramos, Dios mío, para que extiendas tu mano y lo que ellos han pensado para mal, lo que ellos han pensado para desgracia, lo que ellos han pensado para iniquidad, Dios mío, tú lo transformes en una bendición, que a través de esto venga un avivamiento, que a través de esto venga un poderoso avivamiento que trascienda mentalidades, que trascienda cultura, que trascienda estratos, Señor, un poderoso avivamiento que vuelva a la nación de Colombia en pos de ti, un poderoso avivamiento, Señor, que cambie la mentalidad, Dios mío, Señor, de este país, Dios mío, que lo lleve a buscarte de rodillas, en ruego, en lloro, en ayuno, en oración, en clamor profundo, Dios. Trae sobre Colombia convicción de pecado, trae sobre Colombia convicción de arrepentimiento, trae sobre Colombia convicción de juicio, de justicia, para el Espíritu Santo, miraba soa, en el nombre de Jesús. Trae sobre Colombia, Dios mío, Señor, una profunda necesidad de buscarte el reino, de buscarte a ti, Dios mío, Señor. Rompe estructura, rompe prejuicio, rompe mentiras del mismo diablo contra esta nación, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y levanta Colombia hoy más que nunca. Levanta este territorio, Dios mío, en bendición. Levanta, Señor, Dios mío, cada departamento, cada familia, Dios mío, Señor, para buscarte y para volver nuestros corazones, Dios mío, ante ti, para volver nuestras vidas ante ti, para entregarnos, Señor, y rendirnos, Dios mío, Señor, oh Dios de la gloria, porque a Jehová de los ejércitos, a Él exaltaremos, a Él proclamaremos, Señor, y a ti te honraremos, Señor poderoso. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia, y sigamos en oración. Usted y yo tenemos el recurso, tenemos el privilegio, pero la responsabilidad de orar.
Eso no lo podemos perder, ni podemos permitir que alguien nos lo arrebate. No podemos permitir que el enemigo nos lo arrebate con prejuicios y cosas. Esa es nuestra labor. Amén. Feliz día, papás. Amén. Ya que hoy celebramos el Día del Padre como colombianos, es una bendición. Y qué importante que hoy nosotros recordemos a través de la palabra. Amén. La bendición que tenemos de ser papás. Yo sé que también hay una madre muy padre, ¿sí? Que le ha tocado la labor de papá, porque han tenido que estar ahí por la ausencia de esos padres. Pero qué bendición que nosotros veamos por la palabra y pensemos en algunos consejos bien importantes y fundamentales. Les recuerdo que nuestra Biblia quedó para este 19, amén, y la vamos a hacer el viernes, si Dios nos presta la vida. Estaremos el viernes en el tiempo de vigilia que tenemos acá. Y que para el día 20 de julio vamos a salir, a algunos hermanos que van a dar el paso del bautismo, acompañarles en ese evento. Yo les diré a dónde, si Dios quiere, amén, pero vaya preparando la madonita, vaya preparando el pasaje, amén, para que salgamos. Esté en el mismo libro de los Proverbios, capítulo 3, pero esté acompañándome en el versículo 13. Proverbios 3:13, amén. 3:13 es el libro de los Proverbios. Y dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Y el libro de los Proverbios es un libro que exalta y que llama muchísimo a nosotros a tener en cuenta algo. La palabra lo menciona como un don. Amén. Y es la sabiduría. Y hoy más que nunca los padres necesitamos sabiduría. Muchos sabemos que la sabiduría en ocasiones se aprende a través de amargas experiencias. Pero el llamado de Dios es que la aprendamos no a través de amargas experiencias, que la pidamos a Él y nos ahorraremos muchas amargas experiencias. Sin embargo, tenemos que saber que Dios tiene la disposición de enseñarnos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La cura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la requieren. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán
ignominia. Bendita tu palabra, Dios de los cielos, Señor, que nos renueva, que nos guía, Señor amado, que es, Dios mío, brújula en el camino, Señor. Tu palabra, Dios de los cielos, Señor poderoso, Padre, que es alimento, Dios mío, profundo a nuestro espíritu, bendito Dios, para guiarnos, Señor amado. Danos tu entendimiento, danos tu sabiduría, danos, Señor, esta mañana, Dios mío, el conocimiento profundo de esta palabra, pero también produce en nosotros, bendito Dios de los cielos, Señor, un deseo invaluable, un deseo fortuito, pleno, poderoso, Dios mío, de obedecer esta palabra, Señor, de ponerla, Dios mío, por obra en nuestras vidas, amado Rey. Gracias por tu fidelidad y amor en Cristo Jesús. Nosotros te honramos, Señor. Amén, bendito Dios, y amén. Y si pensáramos hoy en un regalo para papá, denle el regalito que tiene en casa, ¿cierto? No se vaya a guardar el regalo. Pero si nosotros hablamos de eso, pensemos hoy, hablemos sabiduría para papá. Así se llama esta palabra. Amén. Y sabiduría para nosotros, para que lo tengamos en cuenta. Porque en ocasiones los regalos materiales se acaban rápido. Sí, nos generan un bienestar. Pero los regalos espirituales son fundamentales en la vida de una persona. Amén. Y tengámoslo en cuenta. Ahora, la palabra nos recuerda esto y nos dice que la sabiduría tiene un alto precio. Y un alto precio en el sentido del valor que debemos de darle a nosotros. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es hacer lo correcto en el momento correcto. Amén. Sabiduría es hacer lo que Dios me pide que haga. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Dice el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Amén. Y si nosotros comprendemos, entonces, y le damos el valor a esa sabiduría, será uno de nuestros motivos de oración. Porque la Biblia dice que la sabiduría se adquiere también al orarle a Dios y al pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Muchas veces nosotros venimos de trasfondos donde nos acostumbramos a hacer las cosas a nuestra manera. Actuamos porque sí, actuamos porque lo vimos a nuestros padres, actuamos porque el mundo lo está diciendo y porque es tendencia. Pero necesitamos hoy ir a la presencia del Señor para tener la sabiduría que se requiere. Entonces, el alto precio de la sabiduría es porque el verso 13 nos recuerda que hay un gran gozo, que hay una dicha poderosa de Dios al hallar la sabiduría. Y quien tiene sabiduría y empieza a proceder con sabiduría es una persona bienaventurada. Bíblicamente el bienaventurado sería 3 veces bendecido, 3 veces dichoso, ¿cierto? Por tener esa parte. Por eso dice la palabra, el hombre que haya esa sabiduría es dichoso, porque obtiene también obtiene la inteligencia que se necesita. El mundo valora la inteligencia por leerse muchos libros o por hacer muchos estudios. Dios pide la inteligencia ¿desde dónde? Desde la obediencia. Amén. De ahí que es una bendición que usted y yo estudiemos, ¿cuánto lo sabe? Pero es una mayor bendición que obedezcamos a Dios. Porque ahí está el secreto de la vida. Amén. Ahí está el secreto de la vida. Entonces, el alto precio, por eso, mi hermano. Pero dice la Escritura que esto trae unas ganancias, versículo 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿Cómo así que mejor que la ganancia de la plata? Si muchos buscan cómo invertir y quieren invertir en la bolsa y en lo que llaman el mercado bursátil, todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores, o cómo invertir en una empresa, cómo emprender, eso no está mal, está bien. Pero la Biblia me dice que la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata. Claro que sí, porque la plata me comprará amigos momentáneos, pero la sabiduría me lleva a seguir amigos verdaderos. Amén. Amigos verdaderos en esto y ante todo el favor de Dios. El verso 14 dice, y sus frutos son más que el oro fino. ¡Wow! Bendito sea el Señor. La Biblia dice que la mujer sabia, ¿se imagina?
Puede tener mucha plata, puede tener muchas alhajas y oro, pero si no edifica su casa, el oro y la plata son solo un adorno. Por eso la Biblia habla de esa parte. Ahora, no solo para la mujer, para nosotros también como varones debemos comprender el alto valor de la sabiduría. Por eso si pensamos en consejo para papá y pensamos en esa necesidad profunda, como padres necesitamos entender que no solo es la mujer la que construye la casa, la que la edifica, sino nosotros también. Y estamos allí en esa parte y debemos ser participantes como equipo de ella. El versículo 15 dice: más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué es lo que nosotros podemos desear en esta tierra? Muchas cosas, ¿cierto? Y podemos decir, qué importante esto, deseo lo de acá. Pero dice la palabra, todo lo que tú puedes desear no se compara a que tengas sabiduría. ¿Tanto valor le da el Señor a ella? Claro que sí, porque un padre sabio guía su hogar. Un padre sabio va a entender que su hogar está primero. Hay papás que se gastan el dinero afuera y en la casa hay necesidad. Y qué terrible, ¿cierto? Porque en ocasiones prefieren desperdiciarlo con amores momentáneos y fugaces, y sus hijos descuidados y afectados. Eso es falta de sabiduría. Por eso dice la Biblia, todo lo que tú puedas desear, papá, piensa que no lo podrá nunca sobrepasar a tener sabiduría. Cuando Dios me da el privilegio de ser padre, debo entender que debo romper con algunas cosas. En ocasiones traemos esas cadenas, ¿no? Mi abuelo nunca estuvo, mi papá nunca estuvo, y yo voy por la misma. Y es un error. Y algunos padres creen que la que tiene que cuidar y criar los hijos es la mujer. La mujer tiene una ventaja sobre nosotros como papás, por su conexión genética. Muchas veces esa cercanía de haber tenido al bebé le enseña algunas cosas que nosotros no podríamos. Y aún puede sentir muchas cosas, pero los niños siempre tienen un vacío del papá. Y muchos de los muchachos que vemos en la calle en ocasiones, en problemas, llenos de odios, de rencores y resentimientos, es por un vacío de papá. Muchos de los muchachos que vemos con apatía espiritual, con rechazos, buscando, tratando de ver dónde llenan ese vacío, es porque su papá no estuvo ahí cuando ellos más lo necesitaron. Ahora, ¿qué hacer cuando yo soy el que he vivido eso? Al venir a Cristo, Cristo me puede sanar de eso. Cristo sana esa parte. Pero muchas veces yo no entiendo cómo y necesito esa ayuda. Tengo que hablar de ello porque muchas veces no hablo de esa necesidad de sanar. Por eso la Biblia dice, piensa en lo que tú puedas desear en esta tierra. Pero lo que puedas desear nunca va a suplir la sabiduría. Y sabiduría es cortar con algunas cadenas que yo he traído. Cortar con algunas cosas que yo he permitido que estén en mi vida. Cortar con eso. Sacarlo de mi ser de ahí. Entendamos entonces que la sabiduría es un ingrediente para la longevidad. ¿Qué es longevidad? Larga vida, ¿cierto? Una persona longeva es una persona que tiene larga vida. ¿Por qué es un ingrediente? Que dice la palabra del Señor. El verso 16 dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Hace unos días salió yo he visto por ahí unos textos que dicen que Dios prefiere a la gente que piensa como los de la derecha, y a quien tenga un pensamiento de izquierda en postura política o filosófica, Dios como que lo rechaza. Eso es antibíblico. Cuando la Biblia está diciendo que Dios le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, está hablando de posición y no de pensamiento. Ese es un error que algunos tienen por ahí. Porque en ocasiones, y señalan esas cosas, hermano, no podemos nosotros seguir la corriente del mundo. Hay que, en este caso, investigar muy bien. Porque este texto dice que no es por posición, y dice, largura de días está ¿dónde?
en la mano derecha, pero dice también en la izquierda riquezas y honra. Si fuera por hacerme a este lado o por tener este pensamiento, Jesús tuvo en su lado, entre sus discípulos, gente que no tendría los pensamientos de los que se dicen hoy de ser de derecha, ¿cierto? En medio de eso, como cristianos tenemos que tener un equilibrio, Pablo lo sabe, y no tanto basarnos en repetir algunos textos con desconocimiento. La Biblia no dice que yo me voy a salvar por eso, es porque ver en Cristo como mi Señor y Salvador y tenerlo como la fuente de mi vida. Que al llegar a Cristo se van a ir a romper muchas de esas cosas, sí, se van a quitar los radicalismos, porque yo verdaderamente tengo que tener a Cristo en el centro de mi vida. Eso es lo que yo necesito y las cosas van a ser diferentes. Pero la Biblia me habla, cuando hablamos nosotros de un ingrediente para la longevidad, para la largura de años. Hay gente que compra cremas carísimas, ¿cierto? ¿Y para qué son? Para la pata de la gallina, para quitarse esta línea de expresión y todas esas cosas. Bueno, respetable. Hay otros que se mandan a operar, otros se aplican botox, se llama, ¿cierto? El que pone la piel rígida, ¿cierto? Gloria a Dios. No hay problema en cuidarse. Yo siempre he estado en contra de los extremos. Pero la Biblia no dice que haga esas cosas. Dice que tenga sabiduría y esto me va a dar largos años de vida. Una rubita de más no tengo problema. Hay gente que se obsesiona con eso y quiere casi que plancharse la cara. No es lo que Dios nos pide, hermano. Lo que nos dice es que tengamos sabiduría. Porque la sabiduría es un ingrediente, dice la palabra del Señor, allí, para que yo como tal pueda tener largura de días. Y cuando dice la palabra esto, es como si tuviera varias opciones. Entonces me dice, Dios te añadirá esto, largura de días. Ahora no voy a decir, el pastor está en contra de que la mujer se arregle. No, bíblicamente, yo tampoco estoy. La mujer se debe organizar. Y nosotros como hombres no hay de más que nos apliquemos algunas cosas, ¿cierto? Algunos tal vez no nos guste de muchas situaciones de esas. Pero la Biblia me dice que tenga sabiduría. Pero dice, y a su mano izquierda, esa persona tendrá riquezas y honra. Si yo tengo sabiduría, Dios me añade riquezas y honra. Y es la mejor, ¿cuánto lo saben? Sí, porque hay quien tiene riqueza y honra, pero no tiene sabiduría. Pero Dios me da el paquete completo, lo que dice la palabra. Como ingrediente de longevidad, también dice el versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos, que todas sus veredas paz. Es decir, no solamente voy a tener muchos años, sino que voy a tener deleite y voy a tener paz. Porque es que Dios es el que da la paz, ¿cuánto lo saben? Dios es el que da la paz. Y esa paz empieza de dentro de mi corazón, profundamente acá dentro de mi vida. Ahora, el versículo número 18 me dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Sabe? Dios dice que la sabiduría es como un árbol de vida. Y cuando uno estudia bíblicamente dice, uy, qué importante tener el árbol de la vida. Porque la Biblia dice que al final nosotros tendremos ese árbol, ¿cierto? Como una bendición en el huerto de Dios. El árbol de la vida, que nos garantiza exactamente lo que Dios ha preparado para usted y para mí. ¿Por qué la sabiduría está asociada con la vida eterna? Porque esa es más una línea hacia la vida eterna. Porque el hombre sabio busca a Dios, la mujer sabia busca a Dios. Papá, no podemos ser simplemente padres y ya. Tenemos también que buscar a Dios y enseñar ese camino a nuestras generaciones. Y si ya está muy grande, oremos por ellos. Porque hay cositas que no las vamos a lograr hablando, pero sí las vamos a lograr orando. Tenemos que aprender esa parte. Y por eso es una conexión con la vida eterna, allá, con el árbol de la vida. Hay movimientos como me olvidé ahorita el nombre, los masones. Creo que los masones
habla muchísimo de eso, de cómo desdoblarse y encontrar en las esferas espirituales el árbol de la vida. Tienen unos dichosos diseños, ¿cierto? Que ellos en esa parte de los masones tienen una regla y un compás, y hablan de las medidas de cómo alcanzar ese árbol de vida, y enseñan a sus adeptos a que vayan allá y que hagan unas prácticas ocultistas para encontrarlo. La Biblia me dice que solo inicialmente necesito a Dios, y esto me lleva a tener el árbol de vida que Dios ha preparado. Ahora pensemos también cuál es la fuente de la sabiduría y afirmemos. Dice el versículo 19: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. La fuente de la sabiduría, algunos dicen, son la filosofía china, y buscan entre los chinos y los japoneses conocimiento y sabiduría, y allá sí hay consejos bonitos entre ellos, pero la fuente de toda sabiduría suprema es Dios. Y por eso dice la Biblia que fundó la tierra y lo hizo con sabiduría. Cuando uno entra a estudiar y analiza ya cómo está organizada la tierra, cómo está organizado el clima, cómo está organizado todo, dice, wow, verdaderamente que la sabiduría de Dios. El hombre ha cambiado eso y dice, no, la naturaleza es muy sabia. Y dice, la naturaleza es muy sabia. No es la naturaleza, hermano. El Dios, el que es sabio, que creó la naturaleza. Y algunos le han quitado el título de Dios y se lo ponen a la naturaleza. No, Dios es el que es sabio y creó la naturaleza y todo lo que hay. Lo organizó de una forma tan especial que hoy tenemos un mundo muy grande y muy bonito, pero también tenemos un mundo unicelular muy hermoso. Todo lo que nos falta por descubrir. La fuente de sabiduría es Dios. El verso 20 dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Es decir, Dios creó todo y lo organizó. Y de ahí que tenemos entonces un orden para cada cosa. Dios lo hizo. El verso 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y eso tenemos que enseñarle, papá, nosotros a nuestros hijos. En ocasiones queremos que sea la escuela, queremos que sea mamá. No, la mamá le enseñará unas cosas, nosotros tenemos que enseñarle otras. Y estar ahí. Salomón recordaba eso y se dio la tarea de enseñarlo, pero también nos lo transmitió en ese caso. Y le decía, la fuente de toda sabiduría es Dios. Porque muchas veces pensamos que como nosotros nos criamos así, ellos también se tienen que criar así. Cuando ha habido esa ausencia, nos cuesta en ocasiones abrazar a los hijos, ¿cierto? Los padres tenemos esa particularidad. En ocasiones son más fáciles de abrazar las hijas mujeres, porque las hijas mujeres supuestamente, pues, bueno, sí hay una relación. La hija mujer normalmente prefiere a papá, ¿cierto? Y busca y tiene casi un pensamiento de su papá y pendiente del papá. Pero el hijo varón tiene una conexión más cercana con la mamá. Nosotros tenemos que cambiar eso. ¿Por qué? Porque en ocasiones como padres por eso nos cuesta abrazar a los hijos varones. Sea un varón desde pequeño. Y creemos que si lo abrazamos, entonces se va a crear muy frágil. O se va a crear con indicios gays, dicen algunos. No, nada de eso. El amor se da en la casa, se brinda en el hogar. Y eso no va a destruir a nuestros hijos. Al contrario, los va a fortalecer. Por eso tenemos que entenderlo. Salomón dice, y se lo daba como un ejemplo, estas cosas que te estoy enseñando, guárdalas, tómalas. Ahora pensemos nosotros, entonces, que Dios quiere darnos una estabilidad integral. ¿Qué es una estabilidad integral? Una estabilidad que se ocupa de todas las partes de tu ser. Yo necesito una estabilidad en lo espiritual, porque si no tengo una estabilidad en lo espiritual me voy a prejuiciar. Entonces voy a empezar a mirar a los hermanos y los miro para señalarlos. Y cuando eso se da así, yo tengo un problema de inestabilidad espiritual. Yo tengo que mirar que cada persona tiene su lucha. Y como espiritual, ¿qué debo hacer? Orar. Hay cosas que yo no las voy a lograr cambiar. Cuando no hay estabilidad emocional, yo me apego demasiado a alguien. Y si esa
siento que mi vida se destruye. Dios nos hizo con la capacidad de amar, pero Dios nos da estabilidad emocional. Y debo entender que aunque me duela que esa persona no esté, y aunque me duela que tal vez se haya muerto o se haya ido, mi estabilidad emocional me la da Dios. Y entonces me ayuda a superar algunas situaciones tremendas. Cuando no hay estabilidad emocional, entonces yo voy a buscar a cambiar de persona. Se puede que estoy buscando esto y este cariño en cualquier persona. Yo le digo a los líderes mucho cuidado, porque hay mucha gente que llega con ese problema de estabilidad emocional. Y va a ver al líder como la persona que él es o ella es. Y empieza a mirarlo y como enamorarse del liderazgo. Porque tiene unas características ahí. Hay problema de inestabilidad emocional. Dios llena nuestras emociones cuando lo sabe. Y me ayuda a tener ese punto de equilibrio. Amén. Y ya la parte de la estabilidad física tiene que ver con el cuidado de mi cuerpo, mi hermano. Amén. Con que ya cuide. Y esa es otra parte. Pero Dios me dice que lo cuide. ¿Cuánto lo sabe? Porque es templo del Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios en este sentido, versículo 22. Será vida tu alma y gracia a tu Jesús. La sabiduría que viene de Dios me lleva a eso, a tener una estabilidad que venga desde lo espiritual. Que Dios organice en mí esa parte. Y me ayuda a convertirme en una persona que ama a Dios, que aplica lo que Dios le dice que aplique. Y eso me genera una estabilidad espiritual. Para no cargarme de tal manera que si una persona me trae un chisme, por sabroso que sea, lo escucho, hermano, pero no lo transmito a un punto de dañar a los demás. ¿Cierto? ¿Por qué? Debo tener un punto de equilibrio en esto. Esto se va a solucionar orando. Aquí no es porque nos metamos de ir para allá. Por eso dice la palabra, ten en cuenta que la sabiduría será vida en tu alma. Versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Cómo se logra eso? Con una estabilidad integral de Dios. Porque muchas veces sentimos que no podemos y alguien cae. No, hermano, el cristiano no está libre de tropiezos y caídas. Pero de esos tropiezos y caídas yo no me quedo a vivir en mi sueño. Yo me levanto. Amén. Se me demoré un poquito, pero venga, me levanto y sigo caminando con Cristo. ¿Cuántos lo saben? Tuve una experiencia amarga frente a esto. Me levanto y sigo caminando con Cristo. Por eso dice la Escritura, esa sabiduría me la da el Señor para andar por el camino confiadamente y para que mi pie no tropiece. Aprendo de aquellas experiencias. El verso 24 dice, y cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será como. ¿Y quién es que me ayuda a tener esa tranquilidad? Dios. ¿Cierto? Chilló el gato allá, bueno, no es el gato. Pero muchas veces chilla el gato y yo estoy muerto de miedo. No apago la luz. Dios nos da una estabilidad, tanto lo sabe. Y esa estabilidad está en nuestras vidas. Esa sabiduría, saber que el Señor prometió, y como cantaban los hermanos, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que debo tener en nuestro ser. Ahora, el llamado de Dios con todo esto, si Él nos brinda una estabilidad, es para que estas bendiciones se reproduzcan. Y hablemos de eso, de las bendiciones que se reproducen. El versículo 25 dice, no tendrás temor, ni pavor repentino, ni de la ruina de los impíos, cuando viniere. El temor es algo que se suscita y tiene unas clasificaciones. Salomón nos habla del pavor repentino, y son cosas que muchas veces llegan en medio de los espacios que no imaginábamos, cosas que no las habíamos planificado o que nunca imaginamos ni siquiera las consideramos, pero llegaron en un momento. Pero aunque llegó, dice la palabra del Señor que esto no me llevará a desestabilizarme totalmente. El pavor repentino, gracias a Dios, pavor repentino, que me dice la palabra del Señor allí,
Dice que no tenga temor, aunque llegue una noticia para la que yo no estaba preparado, para la que no imaginaba. Ahora no menciona de que llore, de que me asuste, pero dice la palabra en medio de esto, que no cumplirá un efecto más allá de los alcances. Y luego dice, ni de la ruina de los impíos, cuando viniere. Dios es nuestro guardador, cuando lo sabe, nuestro protector. Muchos padres optan por matar a sus hijos cuando entran en un estado de crisis. Entonces dicen, para dejar a mis hijos sufriendo, los mato y me mato yo. La Biblia dice que yo debo tener cuidado frente a eso. Y no me puedo llenar de temor por la ruina del que no conoce a Dios. Es duro, doloroso, pero eso pasa porque exactamente no conoce a Dios. Amén. Por eso la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. Tristemente en muchos lugares la iglesia se fundamentó en emociones o se desvió, pero yo tengo que fundamentarme en la palabra y Dios debe ser mi cimiento principal, mi fundamento, mi fortaleza, para que yo no tenga temor de lo que pasa con el que no conoce a Dios, sino que yo me cimente en el Señor. Amén. Me fortalezca en Dios. Eso debe estar claro en nuestras vidas. Ahora dice la palabra en el versículo 26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Nosotros transmitimos seguridad, firmeza. Hay cosas que las aprendemos de nuestros padres, que bueno que como papá nosotros enseñemos estos valores tan importantes. Tristemente a muchos hombres se les ha enseñado que su labor es ir a embriagarse y que el hombre está para beber y beber y beber como los peces en el río. Esa no es la labor, esa no es la parte. Y muchos creen que el evangelio es para las mujeres solamente. Y están convencidos de que las mujeres son las que tienen la responsabilidad y la obligación de buscar a Dios. Qué error tan grande, ¿cierto? Qué daño tan grande hecho el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a los hombres una ventaja y nos ha dado a nosotros una mayordomía que no podemos tener. Somos los hombres los que debemos asumir el liderazgo. Hoy en día que se cuestiona tanto cuando una mujer asume el ministerio pastoral y está frente de una iglesia, yo me le quito el sombrero. Yo digo, gloria a Dios, porque la mujer está haciendo lo que muchos hombres deberíamos haber hecho hace rato y asumido, y lo está haciendo ella. Qué cosa tremenda. Ya hay toda una teología y todo un pensamiento para tratar muchas veces de sacar y de estabilizar. Yo digo ante gloria a Dios, que valiente esa mujer que asumió un ministerio, porque esto no es fácil. Y lo digo yo como pastor, esto no es fácil. El ministerio no es fácil, mi hermano. Pero dice el versículo número 27 allí, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Qué importante que nosotros enseñemos esos principios. El Señor dice, si tú puedes hacer el bien, no te niegues. Hazlo. Ayuda a esa persona, se pudo ayudar. Ahora, la sabiduría me lleva a saber hasta dónde, ¿sí o no? Hasta dónde y en qué momento hacerlo. Porque hay momentos donde la gente me quiere estafar y yo no me voy a prestar para eso. Donde la gente simplemente me quiere meter en problemas y yo no me voy a prestar para eso. Yo puedo hacer el bien, ¿cierto? Pero con sabiduría. ¿Cuántos lo saben? Con sabiduría aún. Porque muchos lastimosamente han hecho el bien y no, venga, la sabiduría es que yo a esta persona no la conozco, espérenme aquí, cierro la puerta, le saco y tenga. Habrá momentos donde la gente dice, no entre bien pueda, pero no creo que entre a mi casa vienen para que yo le ayude, algunos vienen hasta para hacer el mal y yo tengo que tener sabiduría, ¿cierto? En ese caso, le damos un espacio. Hoy en día que ayer me han dado a saludar a un muchacho, me olvidaba de darle a los saludos porque él está muy agradecido. Hace ya un año, 2 años de mi hermana. La hermana Olga se encontró unos documentos. Me acuerdo que encontró unas cédulas, unos papeles. Me dijo, pastor, me encontré unos papeles. Yo le dije, venga, mi hermana, hoy las facilidades de esos papeles se los encuentra uno, puede buscar por el Facebook. Y nos pusimos a buscar a la persona y la encontramos. Y le mandé un mensajito yo le dije, y le dije, hay una persona que encontró unos documentos suyos.
porque vi la foto de acá y la foto de acá y era la misma persona. Y me dijo, claro que sí. Y le dije yo, mi hermana, dígale que usted se lo va a entregar, pero que lo entrega o en la inspección o acá en la iglesia. Porque hay que tener sabiduría. ¿Cuánto lo sabe? Claro, ella como mujer sola y no sabe quién es esa persona, se aprovecha. Hoy en día toca así, porque hay algunos que lo hacen con el propósito de robar. Pero este muchacho contento, hasta vino a la iglesia, oramos por él. Me contactó esta semana y me decía, gracias por lo que hicieron por mí. Gracias por mi documento, pero gracias porque me llevaron a la iglesia. Yo siempre estaré agradecido, lleno de gratitud. Qué pena que no había escrito este tiempo, pero ahora estoy en mi tierra, estoy en Tolú. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios muchas veces pasan estas cosas y Dios permite que conozcamos personas como ustedes. Y gloria a Dios. Y hoy démele saludos a la iglesia. Dios es bueno, tanto lo sabe. Usemos sabiduría para las cosas que tenemos que hacerlas. Amén. En medio de esto. Ahora, pensemos, amada iglesia, sabe que Dios quiere que desarrollemos nuestro carácter en relación con los demás. Y esa sabiduría no puede ser solo conocimiento mío. El verso 28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Si yo ya tengo todas esas partes y sé que es una persona aún conocida, la Biblia dice que no me niegue. Entonces decirle, no, yo ahorita no tengo, y yo tengo, que lo haga. Muchas veces el mismo Dios permite que me mande a esa persona para que yo le colabore. Yo siempre le he dicho a la gente, no se vaya a ir a meter en deudas por eso. Pero si usted tiene con qué, porque la misma Biblia dice, si tú tienes cómo, ayúdale, extiéndele la mano. La balanza cambia tan rápido que el día de mañana me toque tal vez a mí. ¿Cierto? Y cómo nos gustaría que nos atendieran. Por eso debo tener muy en claro esta parte de la palabra del Señor en mi vida. Pero dice más la Escritura, versículo 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Bendito Dios. Qué cosa tremenda, ¿cierto? Y esta es una advertencia para aquellos que muchas veces buscan cómo hacer el daño. Una de las circunstancias que Satanás logra dar es generar discordia entre los hermanos. Peleas entre los hermanos. Si algo no me gustó, hablemos. Venga, oremos, arreglemos esto. Lo dice la palabra, no intentes mal. Tú, no, pero no intentes mal, porque cuando se guarda rabia, se guarda rencor, es cuestión de tiempo para que el enemigo coloque el que yo quiera dañar a esa persona. Y cómo la quiera dañar. Y cómo quiera destruirle. Y eso debe enseñarse desde casa. Amén. Muchas veces creemos que los hijos aprendan en la calle lo que nosotros deberíamos enseñárselos. Tenemos que enseñárselos acá, como dice la palabra del Señor. Ahora, dice el versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No busque pelea, no busque camón. Hoy más que nunca. A mí me preocupa que en este tiempo la gente se ha radicalizado, que si uno no piensa como el de acá, entonces ya es mi enemigo y peleo con mi familia. Y el domingo habrá elecciones y el que Dios coloque, hermano, y como quede de aquí para allá, pero al otro día tengo que hablarle a mi familia. Y tenemos que tener cuidado con eso, de convertirnos en personas que generamos y rompemos. Si la persona está muy radical, tranquilo, deje ahí, sigamos hablando de otra cosa. Pero no nos metamos en esto, porque muchas veces caemos en esos errores de ponernos a pelear por cosas, por fútbol, por política o aún por el tema espiritual. Si la persona viene a ponerme un problema, venga, deje ahí. La Biblia dice que la contienda es una obra de la carne. Entonces imagínense, si yo doy a la contienda, hermano, no. Tenemos que tener sabiduría, ¿cierto? Cuando uno está recién convertidito, quiere como mostrarle a todo el mundo que uno tiene la razón. Y aquí y allá. Pero llega un momento en que, hermano, eso solo genera problemas y conflictos. Dios es el que hace la obra, cuando lo sabe. Y eso debemos de tenerlo claro. Ahora, pensemos, mire, Dios es nuestro mejor ejemplo. El verso 31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Cuando esto viene con injusticia, cuando esa plática
o eso que esa persona compró es mal habido, nunca, hermanos. Nunca envidiemos y enseñémoslo aún a nuestros hijos. Las cosas que son bien habidas tienen un sabor muy rico, un sabor que no se puede comprar en ningún otro lado. Lo que es con el sudor de mi frente y mi trabajo bien hecho y correcto, créame que es una satisfacción muy grande. Por eso dice la palabra del Señor: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios abomina todo lo ilícito, todo lo engañoso y perverso. Tengamos cuidado con eso. Ahora, aunque habitemos, dice el verso 33, y tengamos en cuenta que esto estará. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La bendición de Jehová es la que enriquece, ¿cuántos lo saben? Y no añade tristeza con ella. Necesitamos la bendición de Jehová en nuestras vidas. Y estará siempre en la casa del justo esa bendición de Dios, dice, en la morada de los justos. Pero el que tiene piedad, el que logró las cosas mal, hay una maldición que pesa sobre su casa. ¿Cuánto se demorará? No sabemos. Gente que dice, pero es que se hizo lo malo y se lo consiguió a las malas. Y no, y llevarte bien. Hay una maldición sobre su casa. Y Dios le está dando oportunidad que se arrepienta. ¿Cuánto la descharchará o la aprovechará? El verano. Finalicemos esta parte pensando en eso, en la recompensa. Papá, hay una recompensa por tu labor. Hay una recompensa por lo que hacemos como padres. Porque finalmente lo principal que le dejaremos a los hijos será la enseñanza. Será un buen ejemplo. Será el aún recapitulado y habrá arreglado el camino de aquí a allá. No, yo lo principal que le deja a mi hijo es el carro. Ahí está, una finca que tengo en tal parte. En ocasiones eso le deja un problema a uno de los hijos, si no arregla. Y si no organiza eso con tiempo. No, mis hijos se quieren mucho. Cuando uno no esté, cuando uno falte. Si en ocasiones por una bicicleta se dieron puñaladas, muchachos. Por una bicicleta que tenía el Señor y la apartaba y estaba bonita la bicicleta y se murió. Y el otro dijo, es para mí, y el otro es para mí. Gracias a Dios que la señora un día le escondía, la vendió y dijo, para ninguno. Y le tocó venderla porque dijo, se van a matar a los muchachos, se volvieron a puñalar por una bicicleta. Pensemos en recompensa. Versículo 34, ciertamente le escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes la gracia. Dios da mayor gracia a los humildes. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Qué bendición que aprendamos del mejor de los padres, Dios. Qué bendición que apliquemos esos principios que tiene Él para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros hogares. Y que lo enseñemos. Gloria a Dios y gracias a las mamás que mucho en medio de todas estas cosas han estado ahí también. Y no han permitido que la ausencia de papá la lleve a frustrarse. Sin embargo, sino que ahí han guiado todo ese tiempo. Ahora, a las mamás les recomiendo esto. No envenenen el corazón de su hijo contra ese papá. Tal vez no ha sido el mejor de los padres. Tal vez no ha estado como debería estar. Su papá sirve para lo que sirve el trapeador. No haga ese daño tan grande. No le dañe el corazón a sus hijos contra ese papá. Dígale, su papá se equivocó, cometió un error, ha hecho lo malo, no le celebro eso, pero es su papá. Respete. Si necesita su ayuda, extiéndale la mano. Quiéralo, no se dañe, porque usted un día será papá o será mamá, no dañe. Tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Amén. No destruirles. Gloria a Dios. Que tras esta mañana nosotros le damos gracias a Dios. Rey, de ti aprendemos, Señor.
En ti está la sabiduría. Y no solo a los padres tú nos dices hoy que adquiramos sabiduría, pero hoy, Señor, como celebramos, Señor, a nivel nacional, que es un día para papá. Gracias por los padres que tú nos diste terrenalmente, Señor. Muchos no tenemos un papá vivo, Señor, pero gracias porque fueron hombres que trabajaron duro, se esforzaron, Señor. Nos enseñaron, Dios mío, a ganarse la plata en forma honrada. Nos enseñaron con la labor de sus manos, Señor, Dios mío, con el esfuerzo y el sudor de su frente, Señor, que las cosas se logran en forma honrada. Tal vez muchos de ellos se equivocaron, tal vez muchos de ellos, Señor, Dios mío, no nos dieron todo el ejemplo que necesitábamos. Muchos, Dios mío, tomaron rumbos que no deberían ser, Señor. Pero por encima de ellos tenemos al mejor de los padres, y eres nuestro Padre. A los que tienen sus padres vivos, Señor, ayúdales este tiempo a cuidarlos, a tenerles paciencia. Tal vez un papá que está muy ancianos y se ha vuelto carga y fatigosos en muchas formas. Y muchas veces, Señor, nos hacen dar rabia y nos hacen brotar lágrimas. Dios mío, Señor, queremos traer esa carga delante de ti. Y ayúdanos, Señor, muchas veces, y danos la fuerza, Dios de los cielos, para tratarlos con sabiduría, hermanos, Señor, para tenerles paciencia, porque no es fácil, bendito Dios. Pero necesitamos la paciencia que viene de ti para seguirnos cuidando, Señor. Yo sé que muchas veces se hacen necios, Dios mío. Muchas veces son peor que niños, Dios mío. Y en ocasiones son tal vez hasta groseros con su actitud y comportamiento. Pero los traemos delante de ti, Señor. Te pedimos por ellos. Gracias por esos padres. Gracias, Dios de los cielos, Señor, porque tú nos los permitiste, maravilloso Dios, Señor amado, y nos has dado la responsabilidad, pero también el privilegio de orar por ellos, Señor, de cuidarlos, bendito Dios. O sea, enséñanos cómo hacerlo, papá, porque necesitamos nosotros aprender de ti, que eres el mejor. Ayúdanos, Señor, muchas veces, Dios mío, a abrazarlos, Señor, a orar por ellos, Señor, a levantarlos, Dios de la gloria, a pesar de las cosas, precioso Dios. Gracias, porque es una bendición, porque la familia es un núcleo, Señor, firme y fuerte en ti. A los que hoy tenemos hijos, amado Dios, danos tú la sabiduría a nosotros para guiar a nuestros hijos, para darles un corazón sano, Señor, para no enseñar en ellos, Dios mío, odios, rencores, rabia, para no enseñar en ellos la violencia como una alternativa, Dios, para no enseñar en ellos, bendito Dios de los cielos, los engaños y lo injusto de este mundo, las mentiras y las falsedades, Señor, las triquiñuelas, Dios mío, que solamente traen desgracia y dolor. Ayúdanos a enseñarles con sabiduría. Ayúdanos a orar por ellos. Ayúdanos a amarlos, a corregirlos, Señor, muchas veces vehemente, con fuerza, Señor, pero con entendimiento, Dios mío, Señor, porque tú nos diste el privilegio de ser padres. A nosotros nos has dado ese privilegio. Y muchos, Señor, Dios mío, nuestros padres murieron en la niñez. Pero tú, Dios de la gloria, nos has regalado esta oportunidad. Gracias a Dios. Qué bendición ser papá hoy. Ayúdanos a formarnos como hombres y como mujeres, Señor, de bendición. Como hombres y como mujeres que marcarán, Señor, la historia. Dios mío, Señor, que serán de bendición en cada lugar donde estén. En su trabajo, en su casa, en su vecindario. Gracias, Dios de los cielos, por tu amor y tu misericordia. Te damos honor, Señor. Te damos gloria por todo lo que tú estás haciendo, Santo Dios de Israel. Y que tu gracia y que tu favor sea sobre tus hijos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nuestros niños han preparado una parte bien especial. Amén. Nuestros niños han preparado una danza que quieren hacer en homenaje